En esta segunda parte de la lección número 12, Dios es fiel, estaremos analizando algunos límites que Josué le dijo al pueblo de Israel que tenía que tener, pero especialmente nos vamos a concentrar en la ira de Dios. ¿Cómo es la ira de Dios? ¿Será que Dios se enoja como tú y como yo nos enojamos cuando nos portamos mal? Vamos a estar analizando ese tema hoy porque me parece que es un tema muy importante y vamos a analizarlo como siempre a la luz de Jesús. Así que quédate con nosotros en esta edición de Estudiamos Juntos. Gracias por estar con nosotros en otra edición de Estudiamos Juntos. Te pedimos que le des like y te suscribas a nuestro canal de YouTube para que no solamente puedan llegarte las notificaciones a tiempo, sino que también puedas compartir estos videos con otras personas, con tus contactos, familiares, amigos, para así juntos seguir en misión preparando camino para la venida de Jesús. Vamos a comenzar hoy rápido con una oración. Le voy a pedir a Joel si puede comenzar orando. Querido Señor, te pedimos que nos bendigas, nos ilumines para poder entender tu palabra y entender especialmente quién eres tú. Gracias por contestarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la primera parte que estuvimos analizando hoy era de la fidelidad de Dios. Y vimos que Dios cumplió todas las promesas que le había dado a Israel y que Israel no tuvo que hacer nada para que Dios cumpliera esas promesas. Simplemente el grupo que creyó vio la manifestación de esa promesa cumplida, y el que no creyó lamentablemente no pudo ver el cumplimiento de esas promesas, pero sí vio que Dios era fiel. Maná todos los días, agua cuando necesitaban, comida, o sea, todo Dios le proveyó todo, y ahí podían ver también la fidelidad de Dios. Y analizamos que así como Dios prometió darle todas estas cosas a Israel en la tierra, Dios también nos ha prometido darnos cosas a nosotros, y entre esas cosas está lo que es el Evangelio, la salvación. Y que en la salvación no hay nada que nosotros hagamos para poder merecerla o para ganarla. Es algo que Dios nos dio, dice el libro de Efesios, cuando aún éramos nosotros, veíamos a Dios enemigo nuestro. Cuando veíamos a Dios enemigo, Dios como quiera seguía siendo fiel, y que la fidelidad de Dios siempre está ahí a pesar de nuestra infidelidad. Y por eso mencionaba que es uno de los atributos más lindos que encuentro de Dios. Y hoy vamos a comenzar con Josué capítulo 23. El capítulo 23 es el último discurso que Josué da a Israel antes de que él muera. Y ya pues todo el pueblo había conquistado la tierra. Vamos a leer los versículos 6 al 11. Porque aquí en los versículos 6 al 11 Josué le pone unos límites al pueblo que tiene que ver con las naciones vecinas. Y vamos a ver qué es lo que Josué le dice ahí y vamos a analizarlo ahora. Josué 23, 6 al 11. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a derecha ni a la izquierda, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Pero a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha expulsado Jehová de vuestra presencia a naciones grandes y fuertes, y hasta hoy nadie os ha podido resistir. Un hombre de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Muy bien. Aquí Josué pone unos límites que tienen que ver con las naciones vecinas, pero al final, y lo vamos a elaborar un poquito más adelante, pero quiero mencionarlo ahora, dice, por lo menos la versión mía, el versículo 11 dice: así que asegúrense de amar al Señor su Dios. Qué lindo. O sea, el amor de Dios a Dios es la clave, y Josué lo presenta, es la clave para poder obedecer todas las cosas que le está diciendo que hagan. Si no amamos a Dios, como mencionábamos ahorita, nuestra obediencia va a ser muy egoísta y muy superficial. Pero cuando amamos a Dios, entonces la obediencia viene tan naturalmente, porque cuando estamos en una relación saludable con alguien, no nos da trabajo ni nos cuesta hacer cosas por esa persona, porque el amor se expresa de esa manera. Y es lo que dice: amen a Dios, asegúrense, dice mi versión, de amar al Señor su Dios. Con todo. Con todo. Ahora, el versículo 7 comienza diciendo, en mi versión dice: asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos. La versión que tú leíste, Joel, creo que dice mezclarse. Mezclar. Y esa es la palabra original en hebreo, literalmente mezclarse. Y la pregunta que quiero hacer es: ¿qué significa o qué quiere decir que no nos mezclemos?
Porque sabemos que el gran problema de Israel, que está descrito actually en el próximo libro de Jueces, es que justamente Israel hace lo opuesto. Israel se mezcla en la adoración a los dioses paganos y comienza un círculo vicioso, ¿no? Dejan a Dios y se van a adorar a los Baales y luego sufren las consecuencias de la adoración de los Baales porque las otras naciones entonces se aprovechan de ellos. Entonces ellos vuelven a Dios, Dios los perdona, Dios los restaura, los vuelve de nuevo a poner que no sean oprimidos, y en el tiempo muere el juez y vuelve Israel a apartarse de Dios, a seguir a los Baales. ¿Quiere decir esto de que no nos mezclemos, como tal vez nos han enseñado, que no nos casemos con personas de una denominación diferente, de una religión diferente? ¿Quiere decir esto que no podemos tener amigos que no sean cristianos? Porque aquí dice, no te mezcles con ellos. Y si vamos aún más profundamente, ¿quiere decir este mandato que tenemos que evitar pasar tiempo con nuestros familiares que no son cristianos? Porque dice, no te mezcles con ellos. Y para mí esto es muy profundo porque justamente yo viví una experiencia que me arrepiento, porque sin duda ahora veo que hice mal. Y es que por un tiempo de mi vida pensé que si me mezclaba, o sea, si pasaba tiempo con personas que no eran cristianas, yo me iba a contaminar. Y para no contaminarme, entonces me distanciaba. Y hice mal, me parece que di un mal ejemplo porque hubo personas que amo y que quiero mucho, pero que decidí no pasar tiempos con ellos, y creo que hice mal porque si hubiera pasado tiempo con ellos, hubiera podido revelarles y mostrarles al Dios que creía. Y al distanciarme, perdí esa oportunidad. ¿Cómo podemos entender esto a la luz de lo que Jesús nos enseñó? Vamos a leer algunos textos que nos indican tal vez que es todo lo contrario. O sea, aquí dice, no te mezcles con ellos. Porque si te mezclas con ellos, y lo leímos también anteriormente, que Dios le había dicho, no te cases con sus hijas, porque si te casas con sus hijas, ellas te van a llevar el corazón para que adores a sus dioses, y si adoras a sus dioses, te vas a olvidar de mí. ¿Cómo entendemos eso a la luz? Para dar uno, cuando Jesús dice, yo quiero que ustedes sean la sal de la tierra. Y la sal, para que pueda tener éxito en salar, no puede estar distanciada. Imagínate yo quiero ser sal de una carne sin meterme en la carne. O sea, no voy a salar la carne. O sea, para yo poder sal, tengo que estar bien metido en lo que quiero salar. Y pareciera que esto contradice un poco lo que Jesús está diciendo. Sabemos que no es una contradicción, y es lo que quiero analizar ahora. Te voy a decir algo, Jorge. No, sí, yo creo que, por ejemplo, nosotros vemos que la misión en el Antiguo Testamento es centrípeta. O sea, es atracción, que la gente venga. En el Nuevo Testamento cambia. Okay. Y es salir, mezclarse. ¿Por qué? A mi criterio es lo siguiente. ¿Por qué Dios no quería que vayan con nosotros? Era por una cuestión de los dioses. ¿Por qué? Porque Dios le estaba enseñando a Israel que él era diferente a los otros dioses. Y entonces mientras ellos, y Israel todavía no la tenía clara, claro. Y entonces mientras ellos estaban en ese proceso, mezclarse generaba un riesgo muy grande. O sea, porque ellos iban a mezclar la idea de los dioses. Porque no era el hecho de adorar, no era el hecho simplemente... Adorar quería decir lo que yo acepto. O sea, si ellos iban y adoraban a Baal, estaban diciendo, yo acepto a Dios con las características de Baal. Y Dios no era como Baal. Y lo hicieron. Y lo hicieron, por eso. Y eso les cambiaba claro. Todo. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, y ahora voy a entrar... Sí. ¿Quién era Dios para los israelitas? ¿Cómo sabían quién era Dios? Y ahora les hago una pregunta. ¿En qué idioma piensa un sordo? ¿Pero cómo es? ¿En qué idioma piensa un sordo? Sí. O sea, ¿si nació sordo de nacimiento? Sí. No sé, en el idioma que se le enseñó. ¿Cómo se le enseñó? No sé. ¿Y qué sueña un ciego? Si nació ciego de nacimiento. Ahora, cuando nosotros, cuando los seres humanos pensamos en Dios, no tenemos otra referencia que nosotros mismos. Entonces le atribuimos a Dios nuestras características. Y por eso vemos en el Antiguo Testamento lo que vemos. Nunca tuvimos una referencia para determinar quién es Dios. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene Jesús,
tenemos la referencia. Ya no podemos ser engañados ni por Baal ni por nada, porque tenemos la referencia pura de quién es Dios. Y entonces ahora podemos mezclarnos. Antes no era que Dios decía, cuidado, porque Dios incluso estaba salvando a Israel para poder evangelizar a todas las naciones. Pero no tenían todos los elementos como para ir y mezclarse. Tenían que venir, tenían que traer a la gente, porque juntos entonces podían tener fuerza para contrarrestar los elementos de... No sé si me explico. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, cuando nosotros somos niños, cuando nuestros hijos son chicos, yo no lo voy a mandar a mi hijo a que vaya a un boliche a evangelizar. ¿Qué es un boliche? Bowling. No, boliche. ¿No? No. Ya, che. Claro, en Argentina, boliche es donde se va a ir una discoteca a evangelizar. Okay. Está bien. Boliche y discoteca. Sí. Okay. Wow. No, yo no lo voy a mandar a una discoteca. Es una palabra muy antigua en Argentina, de paso. Ya me doy cuenta. Pero no voy a mandar a mi hijo a una discoteca a evangelizar. Pero sin embargo, cuando mi hijo tenga 40 años y si va a evangelizar, no tengo problema. Sí. Y eso justamente, añadiendo lo que estás diciendo, porque justamente eso pensé cuando empezaste a decir la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es que Israel es una nación muy joven. Claro. O sea, Israel todavía está descubriendo quién es Dios. Y todavía no lo tienen claro. Correcto. Para nada. Y el mezclarse con otras naciones es como que el poquito progreso que han tenido lo va a derrumbar más todavía. Ajá. O sea, Dios le pide, no te mezcles con ellos, porque yo quiero que tú todavía, o sea, no has llegado a una madurez en conocerme a mí. Y una vez que, y una vez que ellos tengan cierta madurez, yo no te voy a pedir que vayas, te voy a pedir que los traigas. Exacto. Porque ustedes están juntos. Eso me pasa, por ejemplo, en las iglesias. Por ejemplo, la otra vez había personas que querían, por ejemplo, traer un montón de gente nueva a la iglesia de repente. Y había 5 jóvenes en la iglesia, suponete en esa iglesia, y querían traer 40 jóvenes del mundo para evangelizarlos. Todavía adolescentes y eso que están formando su idea de Dios, pues traes 40 contra 5, esos 40 van a tener más influencia. Sí. No pasa ya cuando están maduros. 5 que están maduros en Dios ya se pueden mezclar, y hacen una fuerza que por el Espíritu, porque ya recibieron el Espíritu. Claro. Acá todavía no estaban todas esas bendiciones que hemos adquirido gracias a la venida de Jesús. ¿Sabes que me hace ruido la palabra mezclar? Me hace mucho ruido. Porque para mí la mezcla significa que es una sincronía de ambas dos cosas. En estos principios, vamos a mezclar estos dos principios. Claro. Y para mí, nosotros no nos debemos de mezclar. Claro. Para mí eso no es el propósito, pero unirse sí. Por ejemplo, tú hablas de la sal no se mezcla, ¿no? Sí, tiene que mezclarse con sí, pero lo que quiere sazonar. no es que se mezcla y se vuelve uno. El sabor. Realza el sabor y sigue siendo la sal diferente. Realza el sabor. Tú sigues siendo diferente. Yo no me mezclo con el mundo para entonces ser los principios del mundo, para mezclarme con el mundo. Claro. Yo me puedo unir al mundo. Yo puedo estar con mi familia que quizás no tiene los mismos principios que yo y todo eso, pero mezclarme no me hace ruido. La sal no se mezcla, el azúcar sí, me parece. El azúcar se disuelve y Bueno, la sal también se disuelve en el agua. se disuelve en el Sí. agua. Sí, por eso No soy el físico. agua salada. Yo entiendo lo que estás diciendo Sí. y estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay una diferencia entre mezclarse y estar con. Ajá. O sea, y capaz Yo que es creo algo de que semántica. la diferencia está en la claridad de mente que tenga. O Claro. sea, ellos, por ejemplo, todavía tenían un Dios que se parecía a Baal, los Sí. israelitas. Entonces, sumar a gente que esté con Baal, todavía no la tenían clara. Claro, lo interesante de lo que estás diciendo es que, por ejemplo, si bien es cierto que yo creo que era así, ¿viste? Porque el Antiguo Testamento lo aclara de que Dios quería que todas las naciones vieran lo que estaba pasando en Israel y eso iba a traerlos a ellos a Israel. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, Mateo 28, Jesús nos dice, vayan. La estrategia cambia. O sea, cambia totalmente. Y es la estrategia real. Pero O sea, la otra era pero una no es vayan y mezclense. No. Por eso estoy diciendo, es ir y la misma misión. Ahí es que yo... Es que cuando vos tenés a Dios, cuando vos no lo estás observando a Dios, cuando vos lo tenés adentro a Dios, es más poderoso que las tinieblas. Entonces vas y te mezclas, es para transformar tu contexto, no es para que ellos te transformen a vos. Claro, el problema que yo tengo con cómo se puede interpretar eso que tú estás diciendo de no mezclarse es que habemos muchos cristianos
que usamos eso como excusa para Encerrarnos en un templo. quedarnos una Sí, burbuja. no, Sí. pues imagínate, eso no tiene Entonces, sentido. porque no me puedo mezclar. Entonces, ¿qué significa mezclar? No puedo hacer nada. No voy a estar donde ellos, donde ellos están, yo no y voy a aparte, estar. pero nosotros lo definimos incluso no por qué piensa una persona de Dios, sino por qué cree en su doctrina. Claro. Y nosotros si no creemos... Claro, y por peor ejemplo, todavía. puede haber Exacto. alguien, por ejemplo, que como lo vemos incluso en los evangelios eso, puede ser alguien que tenga la doctrina totalmente incorrecta, pero haya descubierto que Dios es bueno. Eso es lo que nos une. Claro. Ese es el evangelio. Después de ahí van a venir todas las doctrinas, Dios va, pero nosotros pensamos que alguien puede pensar que Dios es malo, pero si guarda el sábado, ese es mi hermano. Sí, sí, Está sí, sí. totalmente equivocado. Con ese me puedo énfasis. mezclar. Ese no es el Sí, énfasis sí, de sí. Jesús. Claro. No es el énfasis de correcto. Jesús. Es la idea de Dios. Cuando yo encuentro a alguien que tiene una idea de Dios correcta, con esa persona me puedo unir, digamos, en yugo igual. Claro. Y si no tiene la idea de Dios correcta, entonces mi función es revelarle la idea de Dios a través de mi vida, no a través de un discurso, sino a través de mi vida. Vamos a leer algunos textos del Nuevo Testamento que indican esto. Joel, búscate Juan 17, 14 al 18. Sammy, búscate Filipenses 2, 12 al 15. Y yo voy a buscar Primera de Pedro. Y vamos a analizar lo que nos dice sobre esto de mezclarse o no mezclarse, o de unirse o de estar. Juan 17, 14 al 18. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjate qué interesante. Jesús dice, ellos están en el mundo y yo no te estoy pidiendo que los quites del mundo. En otras palabras, no te estoy pidiendo que los separes del mundo, sino que los cuides del mundo. Ahora, vos fíjate, en el contexto de los discípulos dice que el mundo los odió. ¿Quién era el mundo de los discípulos? Los fariseos. Eran los religiosos, Sí, los religiosos. los que guardaban el sábado, los que no Claro, comían cerdo. es Y verdad. eso era mundo. Nosotros decimos mundo Tremendo. es todo el que come cerdo, el que, Sí, sí, sí. El que no cree como yo. el que no cree como yo o el que no tiene las prácticas que yo. Y para Jesús, mundo es aquel que tiene una tergiversación del Padre en la cabeza. Tremendo. El que ¿Y piensa mal cómo de se Dios. sabe eso? Primero de Juan lo habla. ¿Cómo uno sabe quién es del diablo, quién no es del diablo, quién es del mundo? En amor. El amor. Si una persona no ama como Dios ama, pues es una persona mundana. Por ejemplo, puede haber, y esto va, yo sé que se van a enojar muchos con lo que diga, puede haber un ateo que ame Como Dios. como Dios, ese no es del mundo. Y puede haber un adventista que guarde el sábado que coma y odia y se siente superior a otro. Esa persona está en el mundo. Correcto. Mundana. Totalmente. No hemos estudiado bien la Biblia, nos sí. quedamos con superficialidades y que generan actitudes totalmente tóxicas. Y por eso Jesús dijo que la evidencia del discipulado es que nos amemos unos a otros como Él nos ama. O sea, no es tener un título, no es pertenecer a un grupo, es el amor, como tú dices, Sammy. Entonces, si yo estoy amando como Dios ama y como Dios ama, sin selfishness, sin Egoísmo. Sin egoísmo. O sea, Dios no ama por un beneficio o conveniencia. Dios ama Porque ama. porque ama. Condicionalmente. Entonces, si yo veo a alguien que dice, yo no creo en Dios, pero esa persona incondicionalmente está ayudando a alguien, amando a alguien, cuidando de alguien, eso es Dios. Claro, pero entonces alguien puede decir, ¿cómo alguien que no tiene a Dios puede amar? Es que sí tiene a Dios, nada más que Exacto. no se dio cuenta. Exactamente. Y entonces quizás está en un paso más cerca todavía que nosotros. Correcto. Porque una persona que no tiene a Dios, un ateo, generalmente no lo tiene porque niega a ese Dios que nosotros decimos que está mezclado con odio. Entonces él ya dio un paso que todavía no, nosotros que estamos adorando un Dios tergiversado no lo dimos. Porque cuánta gente se enoja cuando decimos que Dios es amor y que la justicia de Dios realza el amor. No es la justicia de Dios, no es pero Dios es amor, pero también es justicia. Sino que la justicia de Dios complementa el amor de Dios. Pero hay gente que se enoja cuando decimos esto. Y No, son peor. cristianos y se ponen violentos. Se, O sea, se molestan y dicen, no prediquen más del amor de Dios. Exacto. No hablen ya más de tanto amor de Dios. esas personas, lastimosamente, no es que quiero criticar y eso, pero están en el mundo todavía. Que era lo que pasaba con los fariseos. El problema de los fariseos era la idea que tenían de Dios. No era el hecho de que eran fariseos, sino que era la idea que tenían de Dios y no querían aceptar la revelación de Jesús. Y sabes que la Biblia tiene muchos ejemplos de personas que no eran seguidoras de Dios, no eran israelitas, no seguían a Jesús, sin embargo, vivían en el Espíritu. Y tenían ese amor que no tenían Correcto. los que guardaban el sábado, los que tenían el santuario. Para mí, por y todo ejemplo, eso. dos ejemplos, pero que para mí son muy contundentes. La viuda de Sarepta. No era judía,
no pertenecía al pueblo de Israel, no sabemos a qué Dios adoraba, pero cuando Elías le pide que le dé de comer, ¿qué ella hace? Le da comida. Claro, pero Y Jesús dice, por cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Sí. O sea, cuando tuviste hambre, te di de comer. Eso es Dios. claro, ahora vos fíjate, cuando Jesús va a la sinagoga en Nazaret, él utiliza el ejemplo de la viuda de Sarepta diciendo, Dios trabajó a través de la viuda y no trabajaba a través del pueblo. Exactamente. Y se enojaron tanto que No, lo quisieron- no había más fe. y lo quisieron Sí, sí, apedrear. sí, correcto. Lo quisieron Sí, porque sí. Jesús dijo que Dios estaba trabajando en alguien que todavía no creía en Dios. Y igual dijo del centurión, que dijo, no he visto fe más Exactamente. grande en todo Israel. Exacto, y de la sirofenisa también. Ajá. Y después también viene Juan y le dice, Señor, vimos unas personas que estaban expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no te siguen. Y Jesús le dijo, no se lo prohíban. Porque el que no está conmigo no puede estar en contra mía. Entonces, es como que no porque el que está conmigo no puede estar en contra mía. No va a hablar en contra mía. Entonces, es como que si no tiene el título cristiano, por más evidencias que desde que ama como Dios, ya decimos O si que no está tiene lejos de el Dios. título de mi denominación, ya es del mundo. También. Pero por eso es que entonces creo que no me debo mezclar con el mundo. Y eso es el mundo. En ese sentido, Cuando sí. entendemos, Claro. eso es lo que digo, yo no me debo de mezclar con el mundo, con todo lo que es mundano. Lo que pasa es que Sí, y así todo, cuando vos tenés la idea correcta de Dios, es más poderosa, vos no te vas a dejar influenciar por las personas que vas a querer mostrarles quién Claro. es Dios. Claro. y por eso no te mezclas, sino tú eres sal y tú eres luz y tú llevas el evangelio realmente. Y cuando estoy hablando del mundo no me refiero simplemente o sea, estamos hablando de los principios que gobiernan este mundo. Y por eso tú vas a ver Filipenses, ¿no? Sí. Filipenses 2, mira cómo lo pone Pablo en Filipenses 2, 12 al 15. 12 al 15. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer, produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Fíjate qué lindo, que es lo mismo que dice Jesús también, de que nosotros somos la luz del mundo. O sea, Jesús, ahora que llega Jesús y que tenemos la revelación de Dios, Dios no quiere que nos encerremos y que la gente venga a nosotros, sino que nosotros vayamos a este mundo que está en tinieblas, a este mundo que está perdido, a este mundo que toma decisión mala tras decisión mala tras decisión mala, y que en ese mundo alumbremos con el amor de Dios. Y que la gente vea que hay una diferencia, vea que hay algo diferente, que Dios es diferente, cuando nosotros alumbramos con el amor de Dios. ¿Qué te iba a decir? No, eso. Ah, ok. Muy bien. Y primera de Pedro 2, 11 al 12, dice Pedro, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. En otras palabras, Pedro también nos recuerda, no, ustedes no es que se vayan a una montaña y vivan como ermitaños, no, es que estén en el mundo, pero vivan amando. Pero fíjate que él dice que no, tú dijiste algo ahí como que él no se metan que no se metan en los... Sí, aquí dice ¿Cuál era otra el vez? 11 y 12. 11 y 12, amado, como se veo que me faltan. Ve, que se aparten de los deseos pecaminosos. Exacto, o sea, de los deseos pecaminosos, Ahí no de que la está el gente. punto, exactamente. Que entonces eso es lo que yo me refiero. Exactamente. Hay que apartarse de. Yo no me puedo mezclar con los pensamientos mundanos pecaminosos. Claro, yo me puedo mezclar con las personas, pero no puedo ceder a los principios que ellos viven. Exactamente. O sea, yo no cedo a los principios para poder ganarlos, sino que Ajá. yo permanezco firme para Claro. poder ganarlos. Ese es el problema, que nosotros a veces pensamos que para poder ganarlos tenemos que ceder a los principios Ajá. que ellos viven. No. O sea, no ganamos nada. Ellos nos están ganando a nosotros, Ajá. en todo caso. Y no es ganarlos, sino que es mostrarles realmente el Dios verdadero que nos da un proyecto de vida que trae felicidad. Porque los deseos de la carne no traen felicidad. Y si realmente has creído y has entendido esto, tú vas a querer compartirlo con el mundo. Es como que esa es tu misión. Entonces, Y no vas a tener miedo tampoco. No, O sea, nada que ver. Porque estás tan convencido de que la vida que estás viviendo es la vida realmente feliz que no vas a estar queriendo ir digamos,
a evangelizar, si podríamos decir, o a misionar con un drogadicto para drogarte con él. Claro. O sea, no, vos sabés que eso es destrucción. Entonces no te vas a mezclar en esa situación. Por eso la madurez espiritual en el espíritu es tan importante. O sea, el estar llenos del espíritu para poder salir. Por eso los apóstoles no pudieron evangelizar hasta que no fueron llenos del espíritu. Bueno, ¿y por qué los cristianos nos encerramos en los templos? Porque tenemos miedo del mundo. O sea, tenemos miedo de que el mundo nos lleve. ¿Por qué? Porque no estamos convencidos de... No tenemos el Espíritu Santo adentro. Y como no tenemos nuestros deseos no han cambiado. Nuestros deseos. Simplemente nos estamos absteniendo para salvarnos. Vivimos en abstinencia, exactamente. Sabemos que no tenemos el Espíritu. Y como sabemos que no tenemos el Espíritu, pero que tenemos que tener la apariencia, tenemos que encerrarnos y crear un montón de cosas ficticias que aparentan Espíritu, de actividades, pero no son. actividades entre nosotros. Exacto. Y eso. Y para poder estar diciendo, bueno, estamos bien. Pero realmente por adentro todavía no hemos sido transformados y por eso no nos animamos a salir. Por eso hacemos todo para nosotros, programas para nosotros, todo para nosotros. El culto tiene que ser a la medida nuestra. O sea, todo lo hacemos para nosotros. Tiene que ser el horario que a nosotros nos cae bien, no al que le cae bien a las visitas, ni nada. Todo como a nosotros nos gusta y eso muestra que todavía no hemos sido transformados. Aparte de que las iglesias también se han vuelto centros de Antiguo Testamento. Vengan. Sí, Cuando lo primordial tiene que ser yo voy y después te puedo invitar, pero yo tengo que ir primero. O sea, todavía tenemos la mentalidad de Egipto. La iglesia tiene que ser un trampolín que nos tire en la piscina del mundo. Exactamente. Pero nosotros no lo hacemos como que sí es la piscina la iglesia. Exacto. Que todo el mundo tenga que venir acá. Muy bien, vamos entonces a ir terminando. Vamos a Josué capítulo 23 y lamentablemente me voy a pasar como por varios minutos. Pero vamos a leer Josué 23, versículo 14. Bueno, 14 al 16, que es lo que vamos a terminar analizando. Josué 23, 14 al 16. ¿Quién lo lee? 14 al 16. Sí, 14 al 16. Yo lo leo rápido. Yo estoy listo para entrar por el camino de la muerte. Ustedes deben reconocer de todo corazón y con todo el alma que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios le hizo ha quedado sin cumplirse. Todas ellas se han cumplido. Pero así como ustedes han recibido las buenas promesas que el Señor nuestro Dios les hizo, así también los tratará mal y los arrojará de la tierra que les ha dado, si se apartan de él y no cumplen el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, y si van y honran a dioses ajenos y se inclinan ante ellos, entonces el Señor se enojará y ustedes morirán y serán expulsados de esta buena tierra que Él les ha dado. Muy bien, dos cosas que quiero mencionar con esto y con eso terminamos. Primero, en versículo 14, Josué dice, dentro de poco yo moriré y seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. Obviamente estamos leyendo lo que Josué dijo, pero yo voy a asumir algo y no sé si me voy a equivocar con esta asunción. Cuando Josué dice, yo dentro de pronto voy a morir, no lo dice en un estado de depresión, no lo dice como que, diantre, voy a morir y ahora qué va a pasar. Es como que Josué dice que va a morir y está tranquilo. No está enojado, no está frustrado con la realidad de la muerte. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué? ¿Cómo podemos nosotros, ante la realidad de la muerte, que si Jesús no viene antes, todos vamos a experimentar esta primera muerte? ¿Cómo puede alguien decir, yo dentro de poco voy a morir y estar tranquilo? Y porque no tenemos mucho tiempo, voy a contestar la pregunta en lo que pienso. No sé, ustedes pueden obviamente decir lo que ustedes piensen. Pero, ¿cómo podemos experimentar esa misma tranquilidad frente a la seguridad y la certeza de la muerte? Número uno, me parece que en el ejemplo de Josué estaba tranquilo porque Josué sabía que Dios es fiel. O sea, lo había visto. Y la fidelidad de Dios le daba paz ante la muerte. O sea, no estaba tranquilo. Aparte de que él pudo tal vez también ver el ejemplo de Moisés, que Dios también le dijo, sube al monte que vas a morir. Y Moisés se fue al monte y no se fue, asumo yo, no se fue llorando, lamentando, ay, voy a morir cuando llegue arriba, y se fue y se tardó un mes en subir la montaña para no morir, extender el tiempo. No, él subió tranquilo y murió tranquilo. Y yo creo que eso también, ese testimonio tal vez ayudó a Josué. Ellos tenían la seguridad de la resurrección. Sí, claro. Ya en esa época. Tal vez no tan clara como cuando Jesús, pero sí, porque... Yo no sé, me parece que sí. Fíjate que hasta este punto no han habido muchas resurrecciones. No, casi ninguna. O sea, es más, ellos no sabían que Moisés tampoco había resucitado. Claro, exacto. O sea, pero yo creo que Moisés tenía la seguridad de la resurrección. Abraham, por ejemplo,
él creía en Sí, la resurrección claro. porque cuando sube Sí. dice vamos a volver. Exacto. Entonces ellos quizás lo tenían hasta más claro que nosotros, o sea, por el hecho de que lo fueron transmitiendo por generación y era parte Claro. de la cultura familiar, si podríamos decir, creer que hay vida después, o sea, que va a haber solución a la muerte. Es más, la promesa del Mesías era para solucionar el problema de la muerte. Claro. Lastimosamente después los judíos lo transformaron que era para solucionar el problema de la vida de acá. Claro. O sea, Sí. el problema con los romanos, el problema Claro. con los que nos conquistaban y todo eso. Pero Jesús siempre, y la Biblia nos muestra que siempre enseñaron que el problema que venía a resolver Dios era el de la muerte. Todas las religiones del mundo surgen para dar una respuesta a la muerte. No hay otra razón por la cual Claro. surge una religión. Y entonces él vio la fidelidad de Dios. También Josué estaba tranquilo porque él había cumplido el propósito y su misión. Dios le había dicho, Josué, tú vas a entrar a este pueblo de la tierra prometida y te vas a encargar de distribuir toda la tierra. Y Josué cumplió su misión. Y yo creo que cuando vemos que nuestra misión y propósito en la vida se ha cumplido, eso nos da paz. Y estamos tranquilos. Y por último, Josué está tranquilo porque sabe que Israel nunca estuvo en sus manos. Israel estaba en las manos de Dios. Y aunque él va a morir, él sabe que Dios va a seguir estando con Israel porque Dios es fiel. Entonces, vamos a lo último en lo que nos queda, y es ese versículo 16, donde él dice, si ustedes rompen el pacto del Señor su Dios al adorar y al servir a otros dioses, su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerán de la buena tierra que Él les ha dado. No sé cómo dice la versión de ustedes, la última parte cuando habla del enojo de Dios, se dice también que van a desaparecer o dice otra cosa. Dice morirán. Ustedes morirán, Morirán. y serán expulsados de esta buena Me gusta eso porque no dice Dios los va a matar. ¿En dónde estás eso? El versículo Josué 23, 16. Al final. Entonces, ¿cómo es el enojo de Dios o la ira de Dios? ¿Es como la nuestra? ¿Qué significa que Dios se llena de ira o de enojo? Y yo creo que ya establecimos, no vamos a leer los textos por tiempo, pero Isaías 55, 8, 9, Números 23, 19 y Oseas 11, no sé si tal vez lo lea, pero Oseas 11 está muy claro que Dios no actúa como el ser humano. Es todo lo contrario. La ira de Dios es totalmente diferente. ¿Qué es la ira de Dios? Y es como mencionábamos ahorita. ¿Qué es la ira de Dios? Para mí, la ira de Dios es dejar que cosechemos las consecuencias de nuestras decisiones. Y yo lo diría de otra manera Sí. también. Yo creo que la ira de Dios es la desconformidad de ver algo que nos destruye. También. Sí, eso es. Y la desconformidad también de ver que a pesar de que Él nos ofrece todo, nosotros queremos seguir los caminos de destrucción. Claro. O sea, es una desconformidad triste, no es una desconformidad de Chavales. claro, Sí, sino sí. que simplemente está desconforme con que nosotros hagamos algo que nos destruye. Vos fíjate, y nosotros pensamos continuamente que la ira de Dios, ¿qué quiere hacer Dios? Destruirnos Claro. con su ira. Y justamente la ira de Dios es cuando Él se pone mal por algo que nos destruye a nosotros. Y por eso, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y por eso, ¿por qué la ira de Dios viene? Fíjate que cuando nosotros nacemos en este mundo, y es lo que Dios hizo con Israel, Dios estaba constantemente protegiendo a Israel. Y aunque Israel desobedecía, Dios lo protegía. Aunque Israel desobedecía, ¿De qué lo protegía? de la las- destrucción. Claro, de las Ahora, consecuencias de esas decisiones. Claro, de la destrucción. Pero nosotros pensamos que cuando Dios se aira, Él nos vive para proteger de la destrucción. Pero cuando se aira, dice, ahora te destruyo. Claro. Sí, es una Porque no querés, incoherencia. ahora te voy a destruir. Claro, es una incoherencia. Es una incoherencia Sí, 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 total. sí, sí. No tiene ni el más mínimo sentido. Y por eso cuando vamos a Romanos capítulo 1 y analizamos lo que dice Pablo de que, viste, Dios se ha revelado a todo el mundo y a aquellos que no han escuchado aún a eso, por la naturaleza y por ciertas cosas, Dios se revela a la gente. Y cuando las personas deciden recibir la revelación de Dios y saben que es de Dios, pero deciden rechazar esa revelación y seguir con sus deseos pecaminosos, con sus acciones malas, dice la Biblia en Romanos 1, los versículos 24, 26, 28, Dios los entrega, Dios los deja. Y ese es el punto. O sea, Dios ha estado protegiendo y la ira de Dios es como, me gustó lo que tú dijiste, la ira de Dios es con dolor y tristeza tener que retirar esa protección porque yo no la quiero más. No sé si eso hace sentido lo que estoy diciendo. Sí, o sea, porque yo la rechazo. La rechazo. O sea, podemos rechazar la protección de Dios. Aunque Dios ha estado ahí con mucha paciencia y con mucha gracia, pero yo puedo decir, Señor, yo no quiero más gracia tuya. Y si yo llego a ese punto, entonces Dios tiene que entregarme a lo que yo quiero hacer. Lo y respetar mi el hijo libertad. pródigo. Correcto.
y respetar mi libertad. Ahora, pero Sí. vuelvo a repetir. Sí. ¿A qué me entrega Dios? A la destrucción. Pero no es que Dios me destruye porque no me entrego. Si justamente lo que más le preocupa a Dios es la destrucción nuestra. Entonces no puede ser que Dios me destruya cuando Dios lo No que más quiere. le preocupa es que yo me destruya. Ajá. Es una incoherencia Sí, sí, total. sí, es verdad. Total. ¿Qué pasó? Cuando decimos eso, incluso lo que estamos sugiriendo es que el amor de Dios tiene límites. O sea, el amor de Dios llega hasta aquí, pero llega un punto en que ya no voy a hacer más amor y ahora voy a hacer... Y que Dios se enoja enojo cuando ya. nosotros nos... O sea, Dios se enoja porque nosotros desafiamos su palabra, como diciendo, yo soy la autoridad y vos no me podés desafiar a mí, y me enojo porque yo soy el centro. Claro, O sea, sí. O sea, no. Porque así es como nosotros nos enojamos. Exacto, porque nosotros somos moralistas. Correcto. O sea, no nos gusta que hagan algo diferente a lo que nosotros pensamos. Y Dios no se enoja por hacer que nosotros hagamos algo diferente a lo que pensamos, sino que se enoja cuando hacemos algo diferente a lo que Él piensa por el hecho de que eso nos lleva a la destrucción. Y Ezequiel lo dice claro, que él no quiere Ezequiel lo que muerte. dice, Sí, sí, no sí, quiero la claro. muerte, la destrucción Correcto. de los impíos, de la gente, o sea, imagínate, él no tiene sentido. No tiene sentido, No tiene sentido. El Dios que enseñamos. Sí, sí. Porque lo enseñamos con la mentalidad nuestra, lo hacemos a nuestra imagen. Y esta idea de que Dios es amor, pero también es justicia. O sea, es como que Dios es amor, Sí, pero en algún ese momento, ese pero en algún momento ya no puede ser más amor. Ya. Y ahora tiene que ser justicia. Vamos a Oseas y con eso, esto sí vamos a terminar. Oseas capítulo 14, versículo 4. Y lo voy a leer, quiero que lo lean de su versión, pero después lo quiero leer de mi versión porque creo que lo traduce muy bien. Oseas capítulo 14, versículo 4, después vamos a leer Oseas 11 completo y ahí terminamos. Dale, dale. Oseas 14, 4. Dice, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ok, en el original dice, yo los sanaré de su falta de fe, mi amor no tendrá límites. Me fascina, porque eso es justamente lo que Jesús mostró de Dios. Que el amor de Dios llega a tal extremo que si tiene que dar su vida, la da. No tiene límites. Claro, y yo diría que está mal traducido también. ¿Por qué? Porque tendría que decir, y mi amor no tiene límites. No tendrá límites, como si Claro, habrá... si no tendrá. Sí, Ajá. como que sí, es verdad. No tiene límites. Entonces vamos ahora a terminar leyendo Oseas 11. Son 9 versículos. Mira cómo dice Oseas 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Siria. Fíjate qué interesante. Dios dice que prácticamente crió a Israel y cuanto más bueno él era con Israel, ¿cómo respondía Israel? Adorando Todo, o sea, con traición. Y ante la traición, ¿cómo reacciona Dios? No, Más todavía fiel, te más cuido, amor. todavía te cuido, pero dice, al final dice, sin embargo, como te negaste, en algún momento te negaste, está bien, si esto es lo que tú quieres, es lo que vas a tener. Dice, regresarás a Egipto entonces y ahora a Siria vas a ser será. forzado a servir a Siria. Y dice el versículo 6, la guerra como un torbellino pasará por sus ciudades. Estos son todos consecuencias de la decisión que con el tiempo claro. Israel está De dejar a Dios. cosechando. Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán atrapándolos en sus propios planes malignos. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Este versículo está brutal 8. Oh sí, Israel, es lindísimo. ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Atma o demolerte como a Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No desataré mi ira feroz, no destruiré por completo Israel. Impresionante cómo Dios reacciona aquí. Es como que a pesar de que tú no me quieres y que estás cosechando todo lo malo, yo no te puedo dejar así. Yo voy a rescatarte. Mi compasión, dice aquí en el versículo 8, mi compasión se desborda. No sé si es lo que Se dice. inflama, aquí Dice también compasión la versión Mi corazón me ustedes. estremece, Se inflama toda mi Me compasión. inflama, o sea, y lo vemos en el libro de los jueces, es como que después de que pasa mucho tiempo y el pueblo de Israel sigue haciendo lo mismo y llega un punto en que Israel vuelve y busca a Dios y Dios dice, no me busques más, búscate a Baal, dile a Baal que te defienda. Y después dice, no, es que no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo dejarte así, yo tengo que rescatarte.
El amor de Dios no tiene límites. Ahora, ese amor es por su pueblo. O sea, Dios le da oportunidad a su pueblo y eso, pero a los del mundo, no. Los del mundo no tienen O sea, chance. y justamente lo que Dios hace con su pueblo, que dice, yo te elegí a Israel porque no eras la más grande, yo quiero que vos seas la escena de lo que yo quiero para el mundo. O sea, que si Dios le da oportunidades a su pueblo, Dios le da oportunidades al mundo también. Pero nosotros no, queremos con nosotros. Sí, con nosotros nomás Dios no nos consume o algo por el estilo, porque nos creemos santos. Cuando todos somos impíos. De paso, Esta gente era un desastre. Claro, exacto. De paso, no sé si es Isaías, uno de los profetas que menciona y dice que Egipto es mi pueblo. Sí. O sea, y Babilonia y todo esto son mi pueblo. Cuando Dios elige a Abraham, lo elige por causa de las naciones. Claro, Entonces, para que todos sean pero bendecidos nosotros en él. pensamos que Dios lo elige a Abraham porque era el padre de la fe. Y solo para él. Y justamente lo elige porque no tenía fe y lo transforma en el padre de la fe porque eso es lo que quiere hacer con las naciones también. Brutal. Correcto. Wow. Así que bueno, ¿cuál es la conclusión de todo? Dios siempre es fiel. Y la fidelidad de Dios no tiene que ver con tu fidelidad, no tiene que ver con tu obediencia, no tiene que ver con nada. Dios siempre es fiel porque Él es fiel. Ahora, solamente aquellos que creen y confían en Dios van a poder ser testigos y experimentar esa fidelidad más grande que nadie. Y por eso Dios nos pide que creamos. Cree que lo que yo digo, lo cumplo. Y por eso Dios es fiel. Y cuando Él prometió que nos iba a salvar, lo hizo. Y en Jesús vimos la manifestación más grande de este Dios de amor, de compasión, de gracia, de este Dios que dice que mientras más pecado haya, más gracia te voy a dar. Ese es el Dios que mostró Jesús. Y es el Dios que hoy te dice, cree en mi fidelidad. Yo te amo. Que Dios te bendiga.